Infección se produce porque hay un aumento de la presión en el ojo más alta de lo normal. Hoy hablaremos sobre esto con el doctor Eduardo Llanes, oftalmólogo. Bienvenido, doctor. Gracias, Beatriz. ¿Qué es el glaucoma y quiénes pueden sufrirlo? Bueno, el glaucoma es una enfermedad, como dijeron en la introducción, que afecta al nervio óptico y que produce degeneración progresiva de la capa de fibras nerviosas del mismo. Generalmente se acompaña de tensión alta en el ojo, pero también tenemos las variedades de glaucoma donde no hay tensión alta. Entonces, el glaucoma es una enfermedad que realmente hay que hacer el diagnóstico lo más temprano posible para evitar el daño progresivo y irreversible. Porque como tú bien dijiste, es la causa más frecuente de ceguera irreversible. ¿Hay alguna forma de evitar sufrir de glaucoma? Mira, realmente ahorita se están avanzando mucho gracias a la ingeniería genética en una cantidad de pruebas para detectar cuáles son los genes productores de la enfermedad. El glaucoma primario de ángulo abierto, que es el más frecuente, en el 70% de los casos de todos los glaucomas es por glaucoma primario de ángulo abierto. Y se han detectado al menos unos entre 10 y 15 genes que no solos, pero sí después tienen secuelas que, que- que pueden llevar a tener que hacer cirugías de emergencia más complicadas que las que podríamos hacer simplemente evitándolo con un láser, ¿no? En el caso del glaucoma de ángulo cerrado se hace con una pequeña abertura en el iris, que es totalmente indolora, de unos 50 a 100 micras, y, y que es preferible hacerlo con el ojo frío, o sea, cuando el paciente está asintomático completamente. ¿Cuáles son los síntomas o los signos que pudieran indicarnos que sufrimos algún tipo de glaucoma? Esas señales de alarma, pues, para ir al oftalmólogo. Bueno, básicamente, yo me enfocaría más hacia a los factores de riesgo. Si eres una persona que tienes un familiar de primer grado con glaucoma, ya sea tu papá, tu mamá o tus hermanos, y tienes algún otro factor de riesgo, tales como que en algún momento te han dicho que tienes la tensión alta en el ojo o que tienes más de 60 años de edad, y tienes un síntoma, aunque sea lo más mínimo, pues aunque sea un ojo rojo mínimo, una pequeña dolor en el ojo, consulta. Es mejor consultar y que el especialista sea el encargado de decir, porque el problema es que el glaucoma, como si no es la variedad de glaucoma de ángulo cerrado, es un asesino silencioso del nervio óptico. El nervio óptico, que es como decía, el cable que conecta el ojo con el cerebro, tiene alrededor de 1 millón de cablecitos pequeños que son los con los cuales nacemos. Y ese millón de cablecitos, a medida que el glaucoma va progresando, se van muriendo, van perdiéndose. Entonces, el problema es que hasta que tú no pierdes más del 50 al 80% de esos axones, el paciente no tiene síntomas porque ve bien. El campo visual probablemente está ya un poco estrecho, pero no se da cuenta. Y síntomas como lagrimeo, ardor y dolor son raros. Entonces, básicamente, si tienes los factores de riesgo, consulta. ¿Cuáles son los exámenes que debemos realizarnos en chequeos de rutina y con qué frecuencia asistir al oftalmólogo si no tenemos molestia? Bueno, si no tienes molestia pues a partir de los 40 años es ideal ir una vez al año, porque estadísticamente se ha visto que el glaucoma se presenta en el 4% de las personas después de los 40 años. Y la única manera de hacerlo, el diagnóstico, es dilatando la pupila, examinando el fondo de ojo y tomando la presión ocular con un aparato especial que realmente no lo podemos usar, o sea, todavía no se ha inventado un aparato que sirva para que tú lo puedas hacer en tu casa. Algún día será, y sería lo ideal, o un lente de contacto que te tome la presión intraocular y lo reporte a la computadora, cualquier cosa de estas que nunca se esperaría que se podrían inventar, pero se inventan, pues.
Muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estamos hablando sobre glaucoma con el oftalmólogo Eduardo Llanes. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales @salud_gb. Ya regresamos. Vamos a conversar sobre el glaucoma en los niños. Entiendo que bebés recién nacidos también pueden sufrir de glaucoma. ¿Siempre pues se trata de una afección hereditaria o no necesariamente? Bueno, no necesariamente, pero sí desafortunadamente existe el glaucoma congénito, donde el niño ya nace con un defecto tan grave de la trabécula de drenaje del humor acuoso, que ya desarrolla glaucoma desde el nacimiento, ¿no? Y bueno, el problema es que entonces al estar el ojo demasiado inmaduro y está sumamente, las fibras de colágeno que forman la esclera son muy elásticas. Entonces esos niños generalmente, si no se tratan a tiempo, tienen una elongación exagerada del ojo, un ojo grandísimo, con una córnea también, que es el primer lente del ojo, también se puede poner grande. Y eso a veces, desgraciadamente, a algunas personas les parece, o sea, la abuela dice, oye, qué bonito los ojos del bebé, qué grande, pero resulta que es que tiene glaucoma. Y sería ideal revisar los niños apenas recién nacidos a todos, pero realmente no existe digamos, la costumbre de hacerlo. Pero sería buenísimo que todo el niño pudiese ser revisado antes del mes de edad. Usted hablaba sobre los ojos grandes y que esa quizás pudiera ser una señal de alarma en el caso de los bebés para que los padres pues decidan acudir al oftalmólogo. ¿Alguna otra advertencia? Claro, también podría ser un niño que tiene los ojos rojos, o tiene mucho lagrimeo, o que se rasca mucho los ojitos. Pues todo eso podría ser provocado por el mismo glaucoma. Claro, el bebé probablemente, por la presión tan elevada, puede que tenga hasta dolor, pero como no puede manifestarlo, a lo mejor hay irritabilidad o lloriqueos. Y bueno, sí es bueno lo más pronto revisarlo. Al iniciar el programa, pues comentábamos que la Organización Mundial de la Salud señala que el glaucoma es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Al momento de que nos diagnostican un glaucoma, ¿hay pues alguna opción para evitar pues llegar a ceguera? Claro, fíjate, lo principal, si es un glaucoma crónico, ángulo abierto, pues lo principal es que la persona reciba tratamiento. Ahora, ¿con qué lo vas a recibir? Porque tenemos gotas oftálmicas que pueden evitar la progresión de la enfermedad y no curarlo. Nunca se va a curar el glaucoma se va a detener su progresión. Se controla. Se controla, lo que estábamos hablando del millón de axones que son con los cuales nacemos, que provienen a su vez de unas células que son llamadas las células ganglionares. Esas células ganglionares cuando se mueren ya no hay manera ahorita de reproducirlas. Tal vez en algún momento lo podamos hacer. Pero mientras tanto podemos usar las gotas en un primer estadio y en los casos en que el problema sigue avanzando y sigue progresando, entonces hay que realizar una cirugía de drenaje de acuerdo a la variedad de glaucoma que tenga, ¿no? Y en la primera parte de la introducción ustedes mostraron un láser que se está utilizando ahora mucho, que se llama, es un neodymium jack láser, que se utiliza para disparar sobre la trabécula, que es el lugar de donde drena el humor acuoso, en 180 o en 360 grados, son microexplosiones que duran nanosegundos, o sea, elevan la temperatura en un lugar, es justo donde caen, y en ese lugar se forma un plasma, que es que la materia entra en un estado donde pierde todos los iones y llega a la temperatura del Sol. Imagínate, esos son millones de grados centígrados, pero como es tan breve la duración del láser, se apaga inmediatamente y los tejidos que están alrededor no sufren daño, sino que se estimula a las células de la trabécula para que sigan trabajando en lo que se llama en la limpieza de los desechos de la trabécula, mantenerlo más limpio, y entonces disminuye la resistencia del flujo del humor acuoso. Entonces, con este láser, por lo menos en países en desarrollo, que no tenemos los pacientes no tienen la disponibilidad de comprar estos medicamentos oftálmicos tan costosos, que son las gotas hoy en día, se puede poner el láser y el láser como primera opción antes de usar ningún tipo de gota.
Entonces, claro, el costo es alto, pero se compensa con los 4 o 5 o 6 años que el paciente no va a tener que ponerse gota. Si al momento de detectar el glaucoma ya se ha perdido parte de la visión, ¿el tratamiento incluye entonces láser? Podría incluir, claro, claro. Porque lo que pasa es que al hablar de la pérdida de visión, estamos hablando no de visión central, no de la capacidad que tengo yo de leer o de ver tu cara o de leer un título a distancia, sino es el campo visual que se va perdiendo. Y la utilización de estos tratamientos lo que hacen es evitar que siga perdiendo campo visual. Porque la estadística dice que de 4 pacientes que tienen glaucoma, solamente uno sabe que tiene glaucoma. Los otros 3 no saben. Entonces no están recibiendo tratamiento. Y aún así, el que sabe que tiene glaucoma, solamente entre el 30 y 50% de esa persona que sabe que tiene glaucoma está recibiendo tratamiento. Gracias, doctor. Momento de hacer una nueva pausa. Estamos conversando con el oftalmólogo Eduardo Llanes. En la próxima parte vamos a hablar sobre las cataratas. Usted también puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @salud_gb. El doctor Eduardo Llanes. Doctor, antes de hablar de cataratas, pues dijimos a los televidentes que en esta parte del programa se le íbamos a dedicar a ese tema. Nos llegan algunas preguntas a través de las redes sociales, las voy a compartir con usted. Daniel Drum, buenas tardes. ¿Las personas con alguna enfermedad de base están predispuestas a sufrir esta enfermedad? Sí, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, problemas de perfusión sanguínea, llámese la que sea, y ya sea provocada por el uso también por fumar, ¿no? Tienes más riesgo porque la cabeza del nervio óptico está irrigada por una cantidad de arterias sumamente finas que mantienen el nervio en estado vital. Pero si tienes diabetes o tienes hipertensión, esa microcirculación sufre y no llega suficiente oxígeno a las capas de fibras nerviosas y ellas se van dañando aun cuando tengas presión del ojo normal. Entonces es bueno que tiene sentido tener una vida saludable, no tener hipertensión, evitar tener diabetes. Usted habla sobre hipertensión y la siguiente pregunta del señor Nelson tiene que ver con eso. Buenas tardes, si una persona sufre de hipertensión arterial y le detectan glaucoma, ¿las gotas que medican pueden aumentar la presión? No, la presión arterial. No, normalmente no, más bien podría hasta bajarla, los betabloqueantes, que son uno de las armas más principales que usamos, pero subirla no. Y la idea tampoco es que el paciente que sea hipertenso se convierta por efectos farmacológicos en una persona demasiado hipotensa, porque se ha visto también que la hipotensión exagerada daña el nervio óptico también por falla de circulación. O sea que ni lo uno ni lo otro, pues, sino un balance lo más fisiológico posible, sería lo ideal. Ahora hablemos de las cataratas. ¿Cuáles son los tipos de cataratas que existen y si podemos evitar su aparición? Bueno, las cataratas, el problema también, al igual de glaucoma, que es la causa de ceguera probablemente más frecuente también en el mundo, pero a diferencia del glaucoma, es una causa de ceguera reversible. Gracias a Dios podemos operar la catarata, colocar un lente intraocular perfectamente transparente y lograr que el paciente vuelva a ver, si no tan bien como veía, por lo menos mejor, mucho mejor. Pero según su aparición, pues tenemos cataratas congénitas, también de nacimiento, desgraciadamente también existe, y cataratas seniles, que son las que aparecen en personas de cierta edad, y cataratas complicadas que se producen secundarias a enfermedades, tanto del ojo como el glaucoma, tumores intraoculares, cirugías previas en el ojo, pueden producir a su vez cataratas, ¿no? Y las enfermedades sistémicas a su vez, como por ejemplo la diabetes o las personas que tienen síndrome de Cushing, que tienen exceso de hormonas esteroideas por tratamientos especiales o por producción autógena, pueden también tener cataratas tempranas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. El día de hoy estábamos conversando con Eduardo Llanes, oftalmólogo. Por favor, sus redes sociales. Bueno, la red principal, @Eduardo Llanes, y estoy a la orden, pues, cualquier cosa
en el Instituto Médico La Floresta. Gracias nuevamente por su compañía. Hoy estábamos hablando con él sobre glaucomas y cataratas. Y a usted, gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita mañana a las 4 de la tarde.